Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en los diferentes lugares donde se encuentren. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Mis amados hermanos, les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez desde Panamá. Hoy tenemos un tema muy hermoso, gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos da de estudiar y de exponer su palabra. Gracias a nuestro Dios. Estamos estudiando Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Ya estamos en la 8ª semana. El ministerio del Hijo de Dios para entrenar hombres. La intensa preparación que Jesús dio a sus discípulos. Y el tema para este día, martes 3 de septiembre, es un hermoso tema que nos dice condiciones de la tolerancia. Y para este estudio estaremos centrados en Marcos capítulo 9, versos 38 al 41. Y les invito a que me acompañen a leerlo. ¿Qué nos dice así la lectura? Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Con esta lectura, mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer una corta oración para pedirle dirección a nuestro Dios. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, por cada uno de los cuidados que tú tienes con cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Eterno, por este hermoso amanecer que tú nos has regalado, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu infinita misericordia. Padre, en este momento, invocando su santo nombre, dándole las gracias por todas las bendiciones, le pido, Padre Santo, que nos perdone nuestras faltas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre bendito. Ten misericordia, Señor Eterno. También, Padre, te pido la bendición para cada uno de los hermanos que escuchan estos hermosos temas, Padre Santo, edificados en la palabra, a oyentes y amigos, que seas tú, Padre, con cada uno de ellos, Padre. Ten misericordia y bendícelos, guárdalos, Padre. También a los oyentes, Señor Eterno, y a todos aquellos, bendito Dios, que escuchan, que hasta ese lugar donde estén llegue la bendición. Padre, en este momento, Señor, te pido la dirección para este estudio de su palabra, que sea usted, bendito Dios, conforme a su voluntad, dando la bendición desde un principio hasta un final, y que todo sea, Padre Santo, para su honra y su gloria. Y que al final todos salgamos edificados con su palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Eterno. En ese nombre glorioso se lo pido, que es su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, como ya le hemos dado lectura a los versículos de Marcos, capítulo 9, 38 al 41, vamos a ver qué nos dicen esos versículos. Dice que Juan habla con Jesús acerca de una persona que expulsaba demonios en su nombre. Los discípulos, al darse cuenta de que no era uno de ellos, le habían impedido que lo hiciera. Los discípulos pensaban que únicamente ellos, que tenían la oportunidad de caminar y convivir cerca con Jesús, solamente a ellos tenían la autoridad de ministrar en su nombre. Mis amados hermanos, llama la atención que Juan
use la frase se lo prohibimos porque no nos sigue. Verso 38. ¿Quién tiene la autoridad de ministrar usando el nombre de Jesús? Para Juan, pareciera, hermanos, que únicamente a ellos que eran cercanos a Jesús tenían dicha autoridad. Pero el ministerio y las enseñanzas de Jesús impactaron y transformaron no solo la vida de los discípulos que caminaban y convivían con él. Dicho ministerio fue más allá de un pequeño círculo de personas, y una muestra de ello es que también otros fueran de dicho pequeño círculo estaban ministrando y liberando en el nombre de Jesús. Y Jesús le responde a Juan que no debía impedir que otros hicieran milagros en su nombre. Y aunque dicha persona fuera desconocida, para los discípulos no eran desconocidos para Jesús. Del mismo modo que Juan y los otros discípulos fueron llamados a llevar las buenas nuevas de salvación, a predicar y a enseñar sobre el reino de Dios. Lo mismo podían hacer cualquier persona que creyera en Jesús y en el poder que tenía el nombre de Jesús para liberar y sanar y transformar y redimir vidas. Aquellos que hacen milagros en el nombre de Jesús son usados como instrumentos de Dios, forman parte del reino de Dios y por lo tanto no representan una amenaza para otros siervos de Dios. Juan creía que solo unos pocos tenían autoridad y poder para obrar. Juan pensaba que solamente los apóstoles, los que habían sido llamados por Jesús, tenían la autoridad, pero también por medio de Dios y del Espíritu de Dios, los que escuchaban y obedecían también tenían poder para obrar. Pero Jesús le aclara aquí, hermanos, que Dios usa y recibe en el reino de Dios a toda persona que cree en Él y que rinde su corazón y pone su vida al servicio de Dios. Mis amados hermanos, viene a mi mente la tendencia a crear o a fomentar divisiones entre los miembros del pueblo de Dios, que los seres humanos a veces manifestamos, y viene a mi mente la soberbia que puede llevarnos a considerar que otros hermanos en Cristo no tienen la misma autoridad. El reino de Dios predicado por Jesús es una comunidad donde predominan la justicia, la equidad, el amor, la solidaridad, la paz, la armonía, la unidad, la compasión y la tolerancia. Juan aprende aquí de Jesús la importancia de dejar a un lado la soberbia de creerse parte de un grupo en la autoridad exclusiva, de usar y ministrar en el nombre de Jesús. Esta es una lección que también vale para hoy y que nos invita a vernos los unos con los otros como consiervos, pues todos servimos y proclamamos a un solo Dios y Señor Jesucristo, quien nos da autoridad y poder y fortaleza y sabiduría para llevar a cabo nuestro trabajo en la obra de Dios. Pero también esto es solamente a los que Dios ha llamado.
No son otras congregaciones, es la misma iglesia que ha escuchado el mensaje de Dios y Dios les ha dado la autoridad y han venido a ser siervos de Dios. No es otras iglesias que podemos decir que son los mismos, porque ellos tienen otras creencias. Jesús enseñaba a sus discípulos acerca de la tolerancia. Algo muy necesario para evitar malas interpretaciones en sus enseñanzas, ya que algunas personas creen que deben ser recibidas y aceptados, sin importar sus creencias y conductas aún a costa del malestar de los demás. Tiene que ser la misma mentalidad, la misma mente de Cristo que está en cada uno de aquellos que tenían la autoridad para ejercer y ministrar. Número 1. Juan se sentía culpable, había rechazado un hombre. Versos 38 y 39. Condición 1. Que no hable mal de Cristo. Verso 39. 3. Condición 2. Que no esté en contra de Cristo. Verso 40. 4. Condición 3. Que muestre bondad hacia los seguidores de Jesús. Está en el verso 41. Jesús había enseñado a sus seguidores a recibir a la gente con los brazos abiertos. Y esas palabras despertaron el sentimiento de culpa en sus discípulos, en especial a Juan, por haber prohibido a un hombre que predicara en el nombre de Jesús. A continuación, mis amados hermanos, miremos que las condiciones de la tolerancia. Jesús acaba de enseñar sobre la ambición y el servicio. Ahora enseña sobre la tolerancia. En una enseñanza muy necesaria, es una enseñanza muy necesaria porque con frecuencia se malinterpreta la tolerancia. Algunas personas creen que todos deben ser recibidos y aceptados sin importar sus creencias o conductas. Otras están convencidas de que las creencias y conductas sí importan. Es decir, si las creencias de una persona y su conducta dañan el bienestar de otro, esa persona no debe ser aceptada ni recibida. Por ejemplo, Hitler, agnosticismo, humanismo, ateísmo. Por ejemplo, mis amados hermanos, los ateos no creen. Los ateos no creen en ninguna enseñanza de Cristo. Por ejemplo, nosotros no podemos aceptar otras creencias como los católicos o otras congregaciones. Ellos tienen otras creencias. Otras congregaciones no creen como la enseñanza que hemos aprendido de Cristo a través de su palabra. Hay muchas congregaciones que guardan el domingo como día de reposo. ¿Cómo podemos aceptarlo? No podemos aceptarlo. Lo podemos corregir, sí, pero no podemos aceptarlo porque entonces estaríamos tolerando que ellos tienen la razón. Pero la razón la tiene la palabra de nuestro Dios, la razón la tiene nuestro Dios porque Él enseñó que debemos obedecer. Jesús enseña que el día de reposo es el sábado, así nos enseñan las Escrituras. Y el que guarda cualquier día de reposo no ha creído en Jesús ni en sus enseñanzas. Y no podemos tolerar sus erróneas
creencias, más bien es enseñarles a que crean tal como nos enseñan las Sagradas Escrituras. Los ateos no creen en Dios, ni en Jesucristo. Ellos piensan que somos movidos por la naturaleza. Son personas que no creen en Dios ni en las religiones. Proyectan su fe en sí mismos, en cosas, ideas o personas que les dan sentido. Es su forma de relacionarse con lo trascendente. No creen en la existencia de Dios o dioses o divinidades. ¿Qué motivaron a Juan a hablar de un hombre que ministraba en el nombre de Jesús? Juan comprendió enseguida que Jesús aparentemente enseñaba que la gente debía ser aceptada y protegida en el nombre de Él, sin importar quiénes fuesen. Jesús tomó el relato de Juan y estableció las condiciones de la tolerancia. Juan se sentía culpable, había rechazado a un hombre. Jesús acaba de decir que ellos, sus seguidores, debían tener los brazos abiertos y recibir a la gente. Verso 37. Esas palabras despertaron sentimiento de culpa en Juan. Él y los otros discípulos habían visto a un hombre ministrando en el nombre de Jesús y se lo habían impedido. ¿Por qué? Notemos que las palabras de Juan no nos siguen y se lo prohibimos porque no nos siguen. Los discípulos lo detuvieron porque el hombre no era uno de ellos, no pertenecía a su grupo, no pertenecía al círculo íntimo de ellos. Para independientes no había sido, ellos eran independientes, no habían sido llamados ni ordenados por el líder de ellos, Cristo. No había sido enseñado por el maestro de ellos. Cristo no podía ser tan fuerte y firme en sus creencias como eran ellos. No estaban con ellos. Creían que el camino de ellos era el único. Sin embargo, acerca del hombre, de alguna manera, habían recibido la influencia del Señor. Sabían del Señor. Tenía una vigorosa fe en el nombre del Señor. Se había entregado al ministerio y estaba ministrando a las personas. Era un hombre que creía y había oído la enseñanza de Jesús. En efecto, estaba ministrando a los casos más difíciles, a los endemoniados. Y al ministrar a los endemoniados era lo que les resultaba difíciles a los discípulos. Marcos 9, 41-29. Hay muchos motivos por los que unas personas se oponen a otras, por los que los hombres son intolerantes. Número 1. La lealtad a una organización o a un líder puede causar intolerancia. Si una persona no está en favor de nuestra organización o de nuestro líder, con frecuencia no se la acepta. Número 2. La convicción en cuanto a nuestra propia posición y creencias puede causar intolerancia. Si una persona no concuerda con nuestra posición o creencia, con frecuencia no es aceptada. Número 3. La necesidad de unión puede causar intolerancia. Si alguien cuestiona o se opone a nuestra organización
y a sus acciones. Con frecuencia no es aceptada. 4. Un sentimiento de autoridad y autoexaltación puede causar intolerancia. Podemos pensar en términos demasiado elevados de nosotros mismos, creyendo que somos los grandes defensores de la verdad. Por eso, si una persona cuestiona o se opone a nuestra posición y a nuestras acciones, con frecuencia es rechazada, porque no tenemos los mismos pensamientos, no son los mismos pensamientos. Número 5. Los celos y las envidias pueden causar intolerancia. Con frecuencia se desea y codicia secretamente lo que una persona es espiritual, física y mentalmente, y lo que tiene posición, dones, reconocimiento. Número 6. Un sentimiento de orgullo y arrogancia. Un sentimiento de ser mejores que otros puede causar intolerancia. La persona puede ser pobre, sin ventaja, sin trabajo, sin educación y tener 1000 otras condiciones, desventajas, y por eso es rechazada. Este hombre, aunque profesaba y ministraba el nombre de Cristo, fue reprendido e impedido por los apóstoles. Para ellos era inaceptable lo que estaba haciendo. Juan se sintió culpable al respecto y fue suficientemente honesto para confesar su intolerancia y consultar a Jesús al respecto. ¿Qué dijo Jesús? Muy simple: no se lo impidáis recibirlo, dejen que ministre. Luego Jesús estableció las condiciones para la tolerancia. Los discípulos cometieron varios errores y graves. Número 1. Se establecieron a sí mismos como jueces de otros. 2. Eran demasiados estrechos, demasiados excluyentes. 3. Negaron a otros el derecho de servir. 4. Arruinaron el ministerio de un siervo. 5. Impidieron que muchas personas fuesen ayudadas. 6. Enseñaron la intolerancia. La intolerancia ha arruinado muchas vidas y muchas iglesias. La intolerancia causa peleas y división, heridas y dolor, vergüenza y ruina, y paraliza a individuos y iglesias. La primera condición es ser tolerante. Si la persona no habla mal de Cristo, él aceptó. De este punto pareciera caer sobre la frase decir mal de mí. Una persona que realmente ministra en nombre de Cristo muy probablemente no hablará mal de Cristo. Si alguna vez lo hace, no será mientras ministra y comparte acerca de Cristo, sino en algún tiempo después de ministrar un hombre de Cristo. Por eso la persona que no habla mal de Cristo muestra que está ministrando en nombre de Cristo, pero lo contrario también vale. Pero la persona que habla mal de Cristo demuestra que es enemigo de Él. La primera persona que habla bien de Cristo, esa debe ser aceptada, mientras la que habla mal de Cristo o de sus seguidores no debe ser
aceptada, como nos dice Filipenses 1:15 al 18, y les invito a mis amados hermanos que me acompañen a leerlo, que nos dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero a otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. También Romanos 15:1 nos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La segunda condición es ser tolerantes con la persona que no está en contra de Cristo, que no está en contra de su palabra, ni está en contra de todo lo que Jesús y sus discípulos. Miremos que hay dos cosas. Primero, Jesús usó la palabra nosotros, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es a favor de nosotros. En el capítulo de Mateo 12:30, la actitud de una persona tanto hacia Cristo como hacia sus discípulos o su iglesia, ¿verdad? Debe ser tenida en cuenta la actitud de un hombre hacia los creyentes. Revela su actitud hacia Cristo, a los ojos de Cristo. Él y sus discípulos son uno. Estar en contra de esos seguidores es estar en contra de Él. Maltratar a sus seguidores es maltratarlo a Él, a Jesucristo. Hablar mal de sus seguidores es hablar mal de Cristo, que nos dice Lucas 10:16. El que a vosotros oye a mí, me oye, y el que me desecha a mí, me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Número 2. Es preciso observar las acciones de una persona, nada más ni su aspecto, educación, creenciales, grupo o título. Si la persona tiene un espíritu de fe, amor, gozo, paz, perdón, de unidad, de adoración, debe ser aceptada. No está en contra de Cristo. Pero si la persona tiene espíritu de incredulidad, perturbación, rencor, división, egoísmo y también pecado, entonces es contraria a Cristo y a sus seguidores. La conducta de esa persona no debe ser aceptada, es contra nosotros. Lucas 11:23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Porque ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos estar en el mundo y no podemos estar dentro de la iglesia, o sea, dentro del círculo cristiano. Debemos aborrecer lo malo y apreciar a nuestro Dios. Lucas 16:13. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Primera de Corintios 8:12. La tercera condición es la de ser tolerante con la persona que muestra bondad hacia los seguidores de Cristo. Dar un vaso de agua en un país cálido como es el país de Palestina era un cuadro común. Cristo habla de dar en su nombre. Si una persona hace algo por un creyente porque pertenece a Cristo, entonces esa persona debe ser recompensada, y la idea es que será recompensada grandemente. El punto esencial dar a una persona porque pertenece a Cristo. Miremos 3 puntos. Muchas personas, número 1, muchas personas ayudan y dan a otros. Ayudan y dan a otros porque es la costumbre y práctica. Es el comportamiento respetable e indicando quieren reconocimiento y honor. Sentirán vergüenza de no dar. Son tocados por la necesidad. Aquí viene a mi mente cuando dice que las obras sin fe son vanas. Entonces, si somos de los que damos, pero también la damos con esa fe, con ese mensaje, es aceptado. Número 2, la promesa de recompensa es por una acción específica, la de ayudar a una persona porque pertenece a Cristo. 3. La recompensa es otorgada por la más simple y humilde de las acciones, la de dar agua a un creyente sediento. Cualquier persona daría un vaso con agua. Sin embargo, una acción tan simple hecha a uno de los seguidores de Cristo será grandemente recompensada. Ninguna dávida y ningún servicio es demasiado pequeño. Dios cuenta todo que aliciente, que desafío a usar lo que tenemos y a dar cuanto tenemos para Cristo y sus seguidores. No perderemos nuestra recompensa. Nuestra recompensa es segura y garantizada. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amados hermanos, algo muy importante. Jesús enseñaba acerca de la tolerancia, ya que hay muchas personas y creen que deben ser recibidas y aceptadas, y viven en una vida desordenada. Dicen creer en Jesús, pero no quieren cambiar sus actitudes, sus creencias. Son otras, su conducta. Y piensan que hay más dioses, o dicen que el mismo Dios servimos, pero no tienen los mismos pensamientos que nosotros. Por ejemplo, a mí han venido personas católicas que dicen que tenemos el mismo Dios. Y yo les digo que no es el mismo Dios, porque las creencias de ellos son otras. Ellos creen que la Virgen María está en el cielo, ellos creen que el domingo es el día de reposo, y muchas creencias. Entonces no es el mismo Dios. Así les digo, no es el mismo Dios que habla la Escritura. Nosotros que creemos en un Dios que vive y reina por todos los siglos, que nos dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:16, mas vosotros tenemos la mente de Cristo, renovando en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23,
Estas son todas las exhortaciones del apóstol Pablo. Él está diciendo al pueblo de Dios: permitan que la mente que está en Cristo, el pensar mismo de Jesús, sea vuestros pensamientos. También Juan 10:16 nos dice Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lo que debemos hacer es enseñar a toda persona que no entiende, que está equivocada con la forma de creer, de pensar, y traerla a los pies de Jesucristo para que pueda ser salva en Cristo Jesús. Gracias, mis amados hermanos, por la atención prestada. Gracias a nuestro Dios por el hermoso tema de esta mañana, y dándole las gracias a nuestro Dios de que Él todavía nos tiene paciencia, que nos enseña a través de su palabra. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en los diferentes países donde estén, y que este hermoso tema ha sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. Gracias a nuestro Dios.